Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí de nuevo y vamos a seguir con nuestra lectura. Recordamos que estábamos en el capítulo 3, la percepción inocente, en la sección 6, los juicios y el problema de la autoridad, y que nos habíamos quedado en el párrafo 5. Recordamos un poquito de lo último, y es que decíamos que la percepción, cuando percibimos, es que estamos depositando nuestra fe en lo irreal. Estamos dándole realidad a aquello que llega a nosotros, que percibimos como si fuera verdad, ¿no? Ponemos nuestra fe en que es verdad, por eso lo percibimos. Después nos decía que toda la incertidumbre procede de la creencia de que es imposible, imprescindible juzgar. Recordábamos que cuando empezamos el curso mucha gente decía, pero es que no podemos dejar de juzgar, ¿no? Pues esa creencia de que no podemos dejar de juzgar es la que produce toda la incertidumbre en nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Después decíamos también que tenemos miedo de aquello que percibimos y que hemos negado. O sea, sabéis que percibimos mucho más de aquello de lo que somos conscientes. Entonces, de lo que no somos conscientes o no aceptamos de lo que rechazamos de la percepción, que se iba no al consciente, sino al inconsciente. Nos decía que esto nos produce miedo, porque lo creemos en sí que es peligroso. Decía que no era peligroso en sí, pero que nosotros habíamos hecho que lo pareciera y que lo vivíamos con miedo, ¿no? Miedo a mirar adentro porque creemos que lo que hay dentro es malo, porque lo he rechazado, de alguna manera me va a crear conflicto, me va a crear rechazo, o sea, no rechazo, sino que me va a crear conflicto con mis creencias, ¿no? Por eso lo rechacé. Y dice que no es así, que no es nada peligroso. Sin embargo, como es una de las herramientas que el ego ha inventado, ¿no? Que tengamos miedo de lo que hay en el inconsciente para que no miremos en él, porque lo que veríamos no tiene nada de miedo, sino todo lo contrario. Bueno, pues llegamos al párrafo, como dije, a donde nos quedamos, el párrafo 5, y nos dice que cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Imaginaros qué cosa más sencilla y a la vez más aclaratoria, ¿no? Dice, cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis experimentado cansancio, sea por deporte o por alguna situación, y digo, qué cansada estoy? Y si eres capaz en ese momento de darte cuenta de que tienes cansancio porque te estás identificando con la percepción del cansancio en el cuerpo, de que te estás identificando con el cuerpo y eres capaz de reflexionar y decir, vamos a ver, yo no soy este cuerpo, no puedo estar cansado. El cuerpo refleja el pensamiento que yo acepto. Y si yo acepto que soy el cuerpo cansado, lo vivo, lo percibo. Pero si me doy cuenta y me doy cuenta de que yo no puedo cansarme, puesto que soy un espíritu viviendo la experiencia de estar en el cuerpo, no al revés, pues enseguida sientes, se ha pasado todo el cansancio con el que te habías identificado, ¿no? Pues eso es lo que está diciéndonos, ¿no? Que si nos sentimos cansados, por ejemplo, es porque nos hemos juzgado capaces de estar cansados. Nos hemos juzgado como el cuerpo, ¿entendéis? Y dice, cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando sentimos vergüenza de ajena, ¿no? O que nos da risa algo de otra persona o de nosotros,
es porque lo juzgamos como algo digno de ser desvalorado, ¿no? De reírse. Y nos recordamos que no es eso, que nos estamos identificando con la forma que no es real, que no existe para nada, ¿no? Dice, cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás. Claro, porque para reírte de ti mismo te tienes que juzgar. Lo mismo que para reírte de alguien tiene que haber juicio, si no, no habría risa. Y dice, si te juzgas a ti mismo, pues es porque aceptas que puedes juzgar a los demás. Si no, porque nunca vas a considerarte menos o diferente de cómo juzgas a los demás. Por lo tanto, si te ríes a ti mismo, aunque parece en principio, pues es más saludable, ¿no? Reírnos de nosotros mismos, pero incluso reírse de uno mismo lleva implícito el hecho de que crees que los demás son dignos de reírse también, ¿no? De reírse de ellos, porque te estás identificando con tu forma y a los demás los estás identificando con la suya, ¿no? Dice, todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Es tan debilitante, es lo que nos cansa, es lo que nos debilita y sin embargo es lo más popular que existe, es lo que todo el mundo hace y por lo tanto es lo que hay que hacer, porque si no estás fuera de lo que la sociedad cree que hay que hacer, ¿no? Si no juzgas, si no hablas de nadie, si no interpretas a los demás y lo que hacen los demás y todo esto, estás fuera de lo que es la norma, ¿no? Por lo tanto, tiene mucha popularidad el juicio. Dice, no obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. Si quieres ser popular y si quieres ser el autor de las situaciones y de las conversaciones, te aferrarás a los juicios. También le tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Claro, también le tienes miedo a los juicios, porque tú si crees en que tienen valor y que cuando juzgas a los demás estás en la verdad, estás el que sabe y el que lleva y el que es el autor de su propia realidad, pues también crees que los demás lo pueden utilizar para lo mismo y que lo pueden utilizar contra ti. Por lo tanto, les tienes miedo. Dice, un poquito más abajo en el 7, dice, he hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Distintos síntomas, pues el de que el de sentirte cansado, el de poder reírte de los demás, ¿no? El de llevar la razón. Dice que la variedad de los mismos es infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es su causa, el problema de la autoridad, el problema de que no sabes quién es tu autor, quién te ha creado, no sabes, tienes el conflicto de la autoría, si tú eres quien te has creado, ¿por qué? Por eso crees que puedes juzgar. Dice, esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción, debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga, el ego es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible,
solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Cuando el problema es creer que somos nuestros propios autores, dice pues que lleva la premisa de que el pensamiento que tenemos es el pensamiento que tiene la razón, ¿no? Pero como ese pensamiento es inconcebible, puesto que no tiene ninguna realidad ni ninguna autoridad de conocimiento, pues solo puede crear cosas inconcebibles. En el párrafo 8 sigue diciéndonos: el problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Nosotros lo vivimos como tengo autoridad cuando juzgo mucho y cuando esos juicios me hacen sentir con la verdad, ¿no? Con respecto a la opinión de los demás. Y eso lo que está tapando es que el problema verdadero es que no sé quién me ha creado, ¿no? El problema de autoría. Al no aceptar que hay un creador, hay un Dios que me ha creado, pues tengo un problema de autoría. No sé quién me ha creado. Mi creador es anónimo. Entonces, me baso en que yo debo ser quien me he creado, ¿no? Y ese es el principal problema, el de la cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Claro, si yo tengo que luchar por mi autoridad con los demás porque soy mi propio autor, creo que a los demás les pasa exactamente lo mismo. Yo proyecto esa idea en los demás y esa idea en los demás, lo que yo vivo con esa proyección es que los demás luchan por tener la razón porque será lo que les dé autoridad. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios, de todos aquellos que creen que la separación fue real y que nosotros no somos el fruto de un creador, sino que nos creamos a nosotros mismos. Por eso creemos que hemos usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, disponen de su verdadero creador y disponen de que su verdadero creador, esa fuente, nunca se separó, nunca se agotó, sigue emanando continua y eternamente la abundancia y lo que Dios continuamente está proyectando en el pensamiento que es su Hijo, ¿no? Dice que eso es lo que más tú prefieres permanecer anónimo, tú prefieres permanecer en la idea de que te separaste, de que te creaste, de que te creas a ti mismo y cuando eliges esa idea, pues
rechazas la herencia de quien eres, ¿no? Rechazas y dejas de disfrutar lo que Dios te está infinitamente y eternamente dando. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. No lo sabes. No tienes certeza de quién fue tu creador. Simplemente piensas que no crees en que haya un Dios creador y entonces eliges creer que tu autoría pues es anónima porque no lo sabe. En realidad no puedes saber quién te ha creado porque cuando reflexionas sobre ello y buscas, sabes que decir mi padre y mi madre como cuerpo me han creado es una ilusión que no, sin ninguna base científica ni ninguna base de realidad, porque ellos son el vehículo o la proyección de la mente para esa creación, pero nunca los autores de esa creación. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. Así es. Solo cuando tú abandonas todo deseo de juzgar, no juzgas nada porque te consideras que no puedes juzgar desde el ego nada para tener la verdad o la razón, puesto que desde el ego no hay razón, solo hay ideas inconcebibles, ¿no? Pues cuando sabes que y abandonas todo el deseo de juzgar, piensas que nadie juzga tampoco. ¿Para qué van a juzgar si no pueden tener la razón en nada de lo que juzgan? No pueden llevar el juicio a la verdad nunca. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Es imposible usurpar el poder de Dios. Dice, pero lo has perdido. Lo has perdido en cuanto al disfrute de Él, en cuanto a la vivencia del poder de Dios, pero no porque lo puedas perder tampoco. Dice, no, afortunadamente perder algo no significa que haya desaparecido, significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar, decíamos. Que la idea es que no es posible, pues dice, es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Ese es el conocimiento, sabes que está ahí, pero todo lo que está ahí está aceptado, está perfecto, está bien. No necesita ni de tu juicio ni de tu interpretación. Eso es contemplar la realidad. En el punto 10 o el párrafo 10 dice, la paz es el patrimonio natural del espíritu. Ese es nuestro estado natural, porque somos espíritu. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Tú eres libre de rechazar que tú eres la paz, pero no puedes establecer que no eres la paz. La rechazas, eliges el conflicto, eliges creer en la escasez, en la separación, en el sufrimiento, pero no puedes establecer que ese es tu estado. Lo vives como real, pero tu único estado real es la paz, porque esa
es tu herencia. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Ese es el problema. Cuando aceptamos que no podemos habernos creado nosotros, que no podemos ser autores, que algo que yo llame Dios o llame vida o llame energía o llame lo que quiera llamar porque no sé cómo llamarlo, pero algo me ha tenido que crear y tiene que crear todo lo que existe porque yo soy incapaz de crear la vida, de crear la existencia. Cuando yo acepto eso, esa autoría, todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. Cuando yo no acepto eso, todo lo que vivo, todo lo que surge en la mente, pues son las ideas que estoy aceptando. Estoy rechazando la realidad, la verdad, y todo lo que surge en la mente y por tanto en la proyección de la mente en el espacio-tiempo que considero mundo, pues es todo lo contrario, ¿no? Es el conflicto, la insensatez de no saber quién me ha creado, de no saber si yo soy mi creador y el conflicto que eso crea en mi mente, pues todo eso es el problema de no aceptar la autoría de nuestro creador, ¿no? Todo miedo procede de esa no aceptación. Dice, la ofensa no es nunca contra Dios. A Dios no le ofende que no le aceptemos como nuestro creador, porque Él nos percibe eso. Él solo nos percibe en lo que somos. Dios solo nos conoce en la paz y en el amor que somos. No tiene otro conocimiento de nosotros. Todo lo demás no es real, todo lo demás está en la mente ilusoria, en la mente que vive esa ilusión, pero que no está ocurriendo realmente. Por lo tanto, a Dios no le puede ofender algo que para Dios no existe, no es real, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes saber ver a ti mismo fragmentado. Negar su autoría es negarte a ti mismo que hay algo, un motivo para reconocer que tú eres paz. Hay una paz que no depende de nada, sino que es tu herencia. Te estás negando a eso al no reconocer que Dios te ha creado, porque al reconocerlo, su herencia te pertenece, la puedes vivir, la puedes aceptar, pero si niego su creación, niego su herencia, niego que la paz está en mí, que no depende de mis errores, ni de mis aciertos, ni de lo que haga en este mundo. Es mi estado natural, es lo que yo en realidad soy. Dice, al negar eso, solo te puedes ver a ti mismo fragmentado, solo te puedes ver a ti mismo separado de los demás, separado del mundo, separado de Dios, separado de la paz que Dios es. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Esta extraña percepción de vernos fragmentados es el problema de creernos autores de nosotros mismos, de creer que nuestra voluntad es la de salvarnos de los demás, tener autoridad sobre los demás, tener razón. Todo eso es debido a esta extraña percepción de vernos fragmentados, de aceptar que Dios no es nuestro autor, quien nos ha creado, ¿no? Un poquito más abajo voy a ir no leyendo todo palabra por palabra porque me doy cuenta de que se hace muy largo. Bueno, dice, los juicios siempre aprisionan.
Cuando hacemos un juicio estamos creando nuestra propia cárcel, nuestra propia prisión, ya que es algo que parece ser que lo estamos enjuiciando a los demás, pero nos limita a nosotros a ese juicio que hacemos de los demás, ya que fragmentan la realidad. Aceptamos una pequeña fragmentación de la realidad en nosotros, todo lo demás lo rechazamos. Dice, con las inestables balanzas del deseo, con lo que el deseo es de inestable, ¿no? Yo quiero ahora, pero mañana querré otra cosa. Y sin embargo, fragmento, percibo fragmentadamente, dependiendo nada más que de ese deseo que es tan variable. Dice, los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Desear implica el creer que ejercer la voluntad no es suficiente, que tengo el poder en el desear. Dice, sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. Nadie que esté en la mente recta le da más valor ni cree que es mejor el desear que el ejercer la voluntad. En vez de buscar primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. En lugar de desear, quiero sanar mi mente, quiero sanar mis errores, quiero trascender mis miedos, son todo deseos y le estamos dando más poder al deseo. Creemos que con el deseo ya se puede alcanzar, cuando nos dice que es mucho más valioso que reconozcamos que nuestra voluntad es la que puede alcanzar las cosas que nos proponemos. Por eso es decir, que mi voluntad sea esto, que mi voluntad sea sanar, que mi voluntad sea alcanzar o trascender los miedos, que mi voluntad sea esa, porque ese es el único deseo, que mi voluntad, utilizar mi voluntad para conseguir, porque es como puedo conseguir, a través de la voluntad, no de los deseos. Porque dice que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, al decir esto, que mi voluntad sea, habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Sé que mi voluntad es la misma que la de Dios. Sé que soy el Hijo de Dios con una misma voluntad, una sola voluntad, y acepto mi herencia de ser el Hijo de Dios y de que lo que sea su voluntad que ocurra es mi voluntad. Bueno, pues llegamos a la sección 7, que dice crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Recordamos que esto lo hemos visto muchas veces cada vez que hemos comenzado el curso, ¿no? En la pizarra es mucho más fácil de ver cómo los cimientos de cada uno de los sistemas de pensamiento son los que van a hacer que tengamos unos pensamientos con unas emociones, con unas acciones, con una experiencia, y que esa experiencia va a reformar ese sistema de pensamiento. Cuando el pensamiento viene, o sea, del sistema de pensamiento del ego, pues el que se refuerza con todo ese proceso es el sistema de pensamiento del ego. Cuando el pensamiento surge
del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Los pensamientos son del Espíritu Santo, las emociones también, las acciones también, la experiencia también, y se refuerza el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Lo hemos hablado de eso anteriormente. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Cuando hemos reafirmado y tenemos unos buenos cimientos y nuestra fe está puesta en el sistema de uno o del otro. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Su diferencia es aquello en lo que descansa sobre ellas, la experiencia que descansa en una o en otra, ¿no? Ambas son piedras angulares del sistema de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. No podemos subestimar el poder que tiene el sistema de pensamiento del ego, y dice que creer que porque es mentira, porque es irreal, porque es ilusión, no tiene poder, es un error. Creer en eso, subestimar su poder, es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder, porque aunque es fabricación, el poder de crear sigue estando en la mente del Hijo de Dios, y la fabricación la va a vivir como si fuera una verdadera creación, y va a dar todo el poder de ese sistema de pensamiento, aunque no sea real. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. El diablo es un concepto aterrador, porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Aquí nos está recordando que nuestro sistema, el sistema de pensamiento del ego, es a lo que llama el diablo, y que somos capaces de, nos atrae con sus artimañas, con sus estrategias, y que por los regalos que nos aporta en este sueño, en este mundo, pues que somos capaces de venderle nuestra alma a ese sistema de pensamiento. Esto no tiene ningún sentido, pero es lo que hemos hecho de este sueño como realidad, y dice que es lo que nos hemos hecho nuestra propia cárcel, y que nos hemos de dar cuenta de ello si queremos salir de ella, y no simplemente creer que no tiene ningún poder, ¿no? El sistema de pensamiento inventado. En el párrafo 4 dice: comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Nos hablaba la Biblia, ¿no?, de que Adán aceptó la fruta del árbol prohibido porque se convenció de que Dios no quería que tuviera conocimiento, ¿no? Quería mantenerlo engañado. Y entonces dice que esa expresión de comer de la fruta del conocimiento simboliza la usurpación
de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. Solamente en ese sentido no co-creamos con Dios, porque Dios no es consciente o no le afecta el que creamos que somos autocreadores de nosotros mismos, de que tenemos el conocimiento, ¿no? Al querer separarnos de él. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto. La creencia de que somos co-creadores con Dios en eso, dice que en esa creencia está implícita el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo, la tendencia de forjarnos una imagen de lo que somos, de nosotros mismos, ¿no? Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. Ese es el error, ¿no? De creer que somos co-creadores con Dios en cuanto a la imagen que somos, ¿no? La imagen que nos hemos hecho de nosotros mismos. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea, de que realmente la percepción que tenemos no seamos lo que realmente somos. De eso es de lo que al final nos alegramos cuando percibimos realmente quiénes somos. Nos alegramos muchísimo que la percepción que hemos forjado de nosotros mismos no sea lo que somos. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, puesto que el Espíritu Santo no comparte la idea que tenemos de nosotros, de que somos esta imagen, este cuerpo y esta mente que hemos fabricado. Dice, y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que literalmente es inconcebible. No puede ser, no se puede resolver esta diferencia entre el Espíritu Santo, la imagen que tiene de nosotros, y la nuestra, mientras sigamos convencidos y empeñados en que somos esta imagen que hemos fabricado. Dice, esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de lo que fabricas. Esa es la razón, porque esa parte de nosotros que es el Espíritu Santo lo sabe que no somos lo que fabricamos, no somos la imagen, y por eso hace que tengamos miedo de aquello que fabricamos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Creo que con media hora es más que suficiente. Y nada, seguimos en el punto 5, en el párrafo 5 de la sección 7, el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y gracias por estar ahí. Hasta pronto.